Kaido, un viaje con los vikingos, por Nuria Pradas. El mundo entero desapareció. Poco a poco, Víctor empezó a abrir los ojos, como ya le ocurriera en su primer viaje. Sentía una gran pesadez dentro de su cabeza, como si tuviera una piedra en vez de cerebro. Uno tras otro, fue recuperando los sentidos. Primero la vista. Se miró, veía un poco borroso, pero aún así pudo comprobar que todavía tenía el aspecto de un egipcio de la cabeza a los pies, con su elegante túnica de lino y sus sandalias de cuero. La memoria le trajo las últimas imágenes vividas en la corte del faraón Tutmosis III, la emoción de la ceremonia de coronación, los ojos negros de Sita, tan negros como sus cabellos perfumados y como él, menuda cabeza hueca. Por presumir delante de la muchacha había hecho añicos sus gafas. No fue hasta el cabo de un buen rato cuando el oído empezó a funcionarle con cierta normalidad, y lo que oyó, aunque le costaba identificarlo, no le gustó en absoluto. Aquel estruendo que a cada segundo que pasaba llegaba a sus oídos con mayor nitidez, se le antojó una especie de jauría que aullaba desafinado y que nada tenía que ver con las dulces lirias egipcias ni con los gritos de júbilo que vitoreaban al nuevo faraón. Era un rugido de eso, quedó Víctor absolutamente convencido a pesar de encontrarse todavía aturdido en el suelo. Y no era alegre en absoluto. Si hubiera tenido que calificarlo de algún modo, probablemente habría dicho que era un ruido salvaje, o quizás feroz, o le encajaba mejor atroz. Se incorporó y notó el tacto del escarabajo verde que comprimía en su mano como si fuera un estuche del que no podía escapar. Suavizó la presión que ejercía sobre aquel objeto preciso para poder contemplarlo. Tras unos minutos durante los cuales los recuerdos que aquel pequeño tesoro traía a su memoria llenaron su mente de imágenes y su corazón de añoranza por lo que acababa de dejar atrás, cerró la mano de nuevo y se la llevó al corazón, diciéndose a sí mismo que si el talismán lo había protegido en el antiguo Egipto, quizá también lo haría ahora en... Sus divulgaciones se detuvieron en seco. Aún no había pensado en ello, y sin embargo aquella era la pregunta primordial. ¿Dónde estaba? No necesitaba las gafas para ver que se encontraba en medio de un gran bosque. Un bosque espeso, verde y húmedo. Las copas de los árboles apenas dejaban traspasar unos tímidos rayos del sol, del todo insuficientes para quitarle de encima la sensación de frío y la piel de gallina. Desde luego no estaba en Egipto, donde el sol quemaba la piel, y a poco que te descuidases también te achirreaba las neuronas. Por lo menos ya tenía claro algo. Ahora pues, era necesario ir a buscar la respuesta a aquella pregunta básica esencial, y no menos inquietante. Avanzó unos pasos y tropezó con la raíz de un árbol descomunal. Dedujo que a partir de aquel momento tendría que acostumbrarse a los tropiezos. Eso, o bien andar todo el tiempo con la vista puesta en el suelo, o como echaba de menos sus gafas tan feas pero tan prácticas después de todo, a la hora de ver el terreno que uno va pisando. Víctor siguió avanzando. Aquel hubiera sido un paraje idílico, un lugar de fábula, si no fuera por el frío intenso que le calaba los huesos y por aquel zumbido atronador que a cada paso que daba se aproximaba y crecía, oprimiéndolo con una tétrica sensación. Ahora ya no solo temblaba de frío, estaba claro, por decirlo de un modo suave y no ser muy duros con él, que no las tenía todas consigo. Continuó caminando al amparo de los frondosos árboles, mientras pisaba las hojas secas que a modo de alfombra tapizaban el suelo, anunciando que el bosque se vestía ya de otoño. Pero él, alma en pena, ni se enteraba de la alfombra de hojas ni del ruido que provocaba al pisarlas. De hecho, cuando el corazón se antepone a mil, te castañean los dientes y andan más despistados que un pulpo en un garaje. No te enteras demasiado de las cosas, aunque las tengas delante de tus propias narices. Así, avanzando por el bosque, como un excursionista en fase de aprendizaje y de rendimiento poco satisfactorio, Víctor llegó sorprendentemente entero a una especie de claro en el que los árboles cedían al terreno a una abundante vegetación. Parapeteado tras unos matorrales, como haría un héroe de película ante un peligro inminente, Víctor se convirtió en un espectador de una escena que lo dejó patitieso, más tieso que antes, para ser exactos, porque tieso ya lo estaba por el frío y el canguelo. Frente a su nariz enrojecida por la inclemencia del clima, contempló lo que parecía la plaza de un pequeño pueblo, una plaza que era el escenario de una espantosa y cruenta batalla. Víctor entornó un poco los ojos y se puso una mano de todo de visera, tratando de suplir las gafas perdidas y destrozarlas, mientras el corazón palpitaba en su interior con tal violencia que el muchacho creyó que le iba a salir por la boca. La lucha era encarnizada y desigual.
Unos hombres sencillos que no tenían aspecto de guerreros combatían con todas sus fuerzas contra otros hombres armados hasta los dientes y de aspecto feroz. Estos, la mayoría eran muy altos, de largos cabellos y barbas trenzadas, se protegían con cascos y escudos, y llevaban hachas y espadas con las que iban cercenando sin compasión la débil resistencia de los hombres del pueblo. Con los ojos desorbitados, lleno de horror, Víctor contemplaba aquella lucha cuerpo a cuerpo. En un momento parecido a que los pocos defensores del pueblo se desvanecían, aplastados con la fuerza incontestable de sus atacantes, se oyó un grito feroz. Los hombres altos alzaron sus escudos en señal de victoria, y súbitamente cambió absolutamente la escena. Los asaltantes empezaron a entrar y a salir de las pequeñas casas con las manos rebosantes de los más variados objetos. Otros atrasaban a mujeres y niños por los cabellos, mientras un nutrido grupo de atacantes se dirigió hacia la iglesia, cuyas puertas se dieron a los golpes del hacha del invasor abriéndose de par en par. El saqueo se extendió por todo el pueblo ante la mirada aterrorizada de los supervivientes. Aquellos hombres temibles iban escudriñando cada rincón de cada casa y amontonando en el centro de la plaza todo lo que les pareciera de valor: objetos sagrados, joyas, ropa, armas. De pronto una voz potente como un trueno que anunciaba tormenta se impuso sobre el salvaje griterío. Víctor desvió su mirada, desorbitada por el miedo y el estupor, y la dirigió hacia el hombre que vociferaba como si estuviera escupiendo flechas, que parecía ser el jefe de los invasores, no solo por su aspecto, sino por el silencio que hizo en cuanto abrió la boca. El hombretón llevaba la cabeza protegida con un casco que parecía de acero. A Víctor le recordó un casco de motorista, sobre todo por los ojos y la nariz. También quedaban cubiertos por unas piezas protectoras, semejantes a grandes gafas que impedían ver el rostro de aquel personaje, un rostro que, por lo demás, ocultaban la parte visible bajo una espesa masa rubia de cabellos en la que se unían melena, bigote y barba. Una especie de armadura le cubría el resto del cuerpo, hasta las rodillas. Si el muchacho hubiese tenido la vista en mejores condiciones, habría comprobado que se trataba de una cota de malla formada por diminutos eslabones. Del cinturón de cuero colgaba una enorme hacha y la armadura quedaba cubierta por una capa roja asida al cuello con un cierre. Era el único que llevaba capa. Este último detalle reafirmó la impresión de Víctor de que aquel tipo era, efectivamente, el jefe de los invasores. Y menudo jefe, pensó el chico, atentado por un miedo que le oprimía como una mano negra. A todo esto el hombre seguía hablando, llenando de palabras incomprensibles el silencio que se había apoderado de la plaza, y señalaba el cielo con la impresionante espada que sujetaba en su mano derecha. En la izquierda tenía un escudo pintado de colores. Los cabellos rubios del temido personaje ondeaban en el viento. Aunque Víctor no podía verle los ojos, imaginaba cómo le debían brillar incandescentes por 1000 destellos de ira. Allí, de pie, en medio de la plaza, derramado su vasorrón sobre el silencio de la derrota, era la viva imagen de un león satisfecho con la cacería y aún así todavía amenazador. Cuando terminó de hablar, sus hombres se pusieron en movimiento, prendieron fuego unas antorchas y ante el horror de la gente del pueblo en un abrir y cerrar de ojos, lo que hasta hacía poco era un lugar tranquilo quedó reducido a cenizas. El humo, las llamas y los gritos se mezclaban en una suerte de coreografía infernal. Víctor, agazapado tras el improvisado escondite que la naturaleza le había brindado, contemplaba la escena macabra, olvidándose de respirar y con el miedo y el horror brotando por cada poro de su piel, tan asustado que ya ni siquiera sentía frío. El viento arrastraba la humareda al interior del bosque. El olor a chamusquina y las terribles escenas que acababan de presenciar le arrancaron lágrimas de los ojos. Con gesto inconsciente se puso la mano sobre el pecho y notó el pesado latir de aquel pobre y aterrorizado corazón. ¿Dónde he ido a parar?, se preguntó temblando de angustia. Se dejó caer al suelo, abatido, y cerró los ojos, y aun con los ojos cerrados podía ver de forma nítida la imagen de aquel hombre terrible de cabellos rubios y casco, con una espada en una mano y un escudo en la otra, gritando y sembrando la destrucción. Aquella imagen curiosamente le resultaba familiar. ¿Había visto hombres así con anterioridad? ¿Dónde? ¿En los libros tal vez? ¿Pero quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? Una bombilla de bajo consumo, pero lo bastante potente para iluminar las ideas del cerebro apagado, se encendió en la cabeza de Víctor. ¡Vikingos! ¡Son vikingos!, gritó de pronto, contento por su buena memoria y por ser tan listo, al tiempo que se incorporaba y daba saltos de alegría como si estuviera en el patio del colegio. Vaya. Y ese mismo instante, la fría hoja de una espada le besó el cuello. La sangre pareció detener su circulación por el cuerpo atemorizado de Víctor, que, quieto como una esfinge y sin atreverse ni siquiera a respirar,
Sintiendo con toda intensidad aquel pinchazo de hielo sobre su piel, levantó las manos en señal de rendición absoluta. El pobre Víctor estaba al borde de un colapso. Aquel pinchazo frío y hostil le erizaba sus pelos de la nuca y le ponía la carne de gallina. El leve rumor de unos pasos le indicó que quien fuera lo amenazaba de una forma tan contundente y que lo había sorprendido por la retaguardia. Ahora caminaba a su alrededor buscándole el rostro. Durante unos segundos Víctor se debatió entre el desmayo, que era lo que pedía el cuerpo, o permanecer de pie y ver el rostro de su atacante, que era lo que le pedía su mente. Sin saber muy bien cómo, aguantó en aquella incómoda posición hasta que su enemigo se situó frente a él, atibiado de pies a cabeza como un auténtico vikingo, mirándolo fijamente como si quisiera atravesarlo con los ojos, además de con la espada. Un muchacho algo más bajo que Víctor, con la nariz distada de hollín y una mirada feroz, sostenía con ambas manos una espada, al parecer con gran esfuerzo. Víctor soltó un suspiro de alivio al comprobar que su captor no llegaba a la talla estándar de aquellos terribles vikingos que acababa de ver en acción. Pero una nueva y mayor presión de frío metal sobre su cuello le hizo darse cuenta de que estaba infravalorando a su oponente. El joven vikingo empezó a hablar en un tono agudo, soltando una retalía de palabras extrañas. Víctor no entendió nada. Estaba en la más absoluta inopía. El corazón le pedía a gritos la dimisión, mientras él esperaba que el escarabajo verde, que mantenía bien calientito en el interior de su puño, cambiara el chip o hiciera lo que tuviese que hacer para poder acomodarse al nuevo idioma. Pero nada, el chico seguía parloteando en una lengua extranjera, y él no entendía una palabra. No, el escarabajo verde no le serviría como traductor del vikingo, o de lo que fuera que hablara aquel chaval con cara de pocos amigos. ¿Qué iba a hacer ahora? A veces cuando las palabras no bastan para llevar a cabo el acto de comunicación humana, los gestos pueden ser de gran ayuda. Por lo menos así fue en esta ocasión. El muchacho bajó la espada y empujó a Víctor, mientras decía algo que le sonó como arre, arre. Lo había pillado, no quería hacerle ningún daño, solo quería que caminase hacia el pueblo. Víctor volvió a respirar, tranquilo, aunque la tranquilidad duró apenas 10 segundos. Enseguida le vino a la cabeza una idea inquietante. ¿Por qué aquel mini vikingo quería llevarlo al pueblo? Pronto lo descubriría.